Quiero aprovechar esta oportunidad que Dios me da para darle primeramente gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala y saludarte, amigo, amiga, familia de la fe, que me escuchas y dar gracias a Dios por este privilegio de poder estar hoy reunidos y poder recibir su palabra, la que va a cambiar y transformar nuestras vidas, la que nos va a mostrar cuál es el camino por el cual nosotros tenemos que andar. Esta mañana he titulado esta enseñanza, este mensaje, Mi viña no se vende. Vivimos tiempos de crisis a nivel mundial, crisis en nuestras iglesias. Actualmente están llenas de personas dominables que ceden ante ciertas circunstancias de la vida y se dejan dominar. Y Santiago identificaba y comparaba a estas personas como las olas del mar que son llevadas por cualquier viento, que no saben ni dónde vienen ni a dónde van. Y así hay muchos creyentes, jóvenes que caen y entregan su virginidad, varones que ante la presión económica ceden y empiezan a realizar negocios ilícitos, mujeres dominadas por sus fantasías y empiezan a abrazar los brazos de otros hombres o mujeres, jóvenes dominados por su orgullo abandonan sus iglesias y van en busca del mundo. Pero hay algo que debemos de tener bien claro en nuestras vidas. Nosotros no estamos bajo la presión social, somos la presión social. Somos personas llamadas a marcar la diferencia, a ser testimonio ante esta sociedad que agoniza por falta de conocimiento de Dios. Debemos de mantenernos firmes a nuestros principios. Quiero invitarte en esta mañana a leer en Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, porque por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es una historia quizás poco conocida, pero que tiene 3 personajes: Nabot, el rey Acab,
y su esposa Jezabel. Nabot no era alguien importante, ni influyente, no era un sacerdote, no era un líder, no era alguien famoso, era un simple campesino. Era una persona normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros que vivía el día a día. Pero tenía algo, tenía una virtud que le había traído el rey Acab. Tenía una viña. Acab fue el 7º rey que sucedió a su padre Onri en el año 918 a.C. Gobernó 22 años y fue el rey más malo que tuvo Israel en toda su historia. El rey más perverso. Sumió a su pueblo en una de las épocas más oscuras de la historia espiritual. Construyó los templos de Baal y de Astoret. Permitió la adoración y sacrificios a dioses paganos. Pero este rey no estaba solo, estaba influenciado por Jezabel, su esposa. ¿Y quién era Jezabel? Jezabel era la hija de Ed-Baal, rey de Tiro, ambiciosa e idólatra, sacerdotisa de Baal. Y cuenta la historia que un día el rey Acab pues estaba ocioso, paseándose por su palacio, sin nada que hacer, y estaba contemplando sus riquezas y posesiones, y se asomó al balcón y vio una viña. Y dijo: bien me vendría ese pedazo de tierra para sembrar mis lentejas. Y preguntó a uno de sus sirvientes de quién era. ¿De quién era esa viña? A pesar de que él lo tenía todo, él era el rey. Estaba lleno de posesiones, lleno de tierras. Pero vio ese pequeño pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra le pertenecía a un tal Nabot. Y dijo: voy a ofrecerle el negocio de su vida. El rey Acab dijo: voy a ofrecerle a ese tal Nabot el negocio de su vida. Tomó su traje real, se puso su corona de rey, tomó su maletín, su James Bond, su maletín, llamó a su guardia de seguridad y se fue a la casa de Nabot. Imaginemos ahora ese encuentro entre el rey y ese campesino, ese personaje insignificante, ese Nabot que vivía el día a día. Y Nabot, me imagino que diría: ¿a qué se debe ese honor? ¿A qué se debe ese honor? Y el rey le respondió: Nabot, vengo a hacer todos tus sueños realidad. Vengo a ofrecerte el negocio de tu vida. Estoy interesado en tu viña. Si quieres, te ofrezco un terreno en el sitio más caro, en el que tú escojas, con todas las comodidades, del tamaño que tú desees. O si quieres, te pago el valor de ellos en dinero. Mira, acá te lo he traído, mira, acá está en el maletín, acá está todo el dinero. Me imagino que Nabot tuvo la oportunidad de poder ver, de poder observar lo que el rey le estaba ofreciendo. Pero Acab jamás se imaginó, el rey Acab jamás se imaginó que este campesino iba a rechazar ese negocio, y le respondió así: guárdeme Jehová de que yo te venda a ti la heredad de mis padres. Pero analizando bien, comercialmente era un excelente negocio. O sea, analizándolo, era pues el negocio de su vida.
Iba a obtener muchísimo más del valor de su terreno, de su viña. Y era la oportunidad de la vida de Nabot. Era su oportunidad para salir de esa situación en la que él quizás se encontraba. Pero algo que tenemos que tener claro, según la ley de Dios, según la ley que Dios había establecido, que ciertas heredades eran intransferibles, no se podían comercializar, comprar o vender. Dios lo había instituido así, con la finalidad de que las familias tuvieran un seguro de vida por generaciones. Por lo tanto, Nabot respondió, ¿no?, de esa forma. Y al responder de esa forma, honró a sus padres y obedeció la ley de Dios. O sea, estaba cumpliendo con el mandato que Dios había puesto en su vida. Y vemos que el rey Acab regresó triste y su mujer lo vio así y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Acaso no eres rey de Israel? Pero esta historia acaba mal, con la muerte de Nabot, apedreado. Es una historia casi sin importancia, sin relevancia. No era una gran conquista, no era una historia política, era una simple historia de un campesino pero esta historia debería tener un lugar en el libro de la vida. Nabot fue un hombre que se levantó y dijo: mi viña no se vende. Mi viña no se vende. Y Nabot honró a Dios y a sus padres. Ahora, déjame decirte, todos somos como Nabot. Al igual que Nabot, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una viña, una heredad, una herencia. Y en esta día podemos decir cada uno de nosotros: tengo una heredad, tengo una viña. Pero ¿en qué consiste esta viña, esta heredad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Esta viña, esta heredad representa el ámbito de responsabilidad que nos ha dado bajo su cuidado. Escucha bien, esta viña representa el ámbito de responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros bajo su cuidado, para que cuidemos lo que Dios nos ha delegado. Y esto es todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y ha dicho: cuídala bien, cuídala bien. Tu viña puede ser tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu ministerio, tus talentos, tus dones, tu sexualidad, tu virginidad, tu negocio, tu economía. Tu viña puede ser tu iglesia, tu grupo celular, tu barrio, tu entorno, cualquier cosa que Dios te haya dado y te ha dicho: cuídala bien. Pero cuidado, Acab le ha echado el ojo a tu viña. Acab simboliza este sistema del mundo y ha visto que tu viña tiene un valor y quiere ofrecerte el negocio de tu vida. Pero cuidado, es una trampa. Acab te quiere poner una trampa. Al principio te dará mucho placer, pero al final te destruirá. Tienes que mantenerte firme. Tenemos que mantenernos firmes. Jezabel representa el diablo que se levanta contra ti e intentará destruir. Jezabel no se pone nerviosa con aquellos religiosos que solamente van a las reuniones los domingos, o aquellos que aparentan y dicen
entre comillas, que son nuevas criaturas. Por él no se pone nervioso Jezabel. Jezabel se pone nervioso con aquellas personas que están firmes y no se venden, porque sabe que son canales de bendición para otras personas, para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Por ellos se pone nervioso Jezabel. Y Dios está esperando que se levanten muchos Nabots que digan: mi viña no se vende, no acepto oferta, no estoy a la venta, no estoy en negociación. Mi viña no se vende. Lo que Dios me ha dado, lo cuidaré hasta la muerte. Muchos padecemos el síndrome de Esaú. ¿Y cuál es el síndrome de Esaú? Vender cosas de valor por cosas que no valen nada. Vender cosas de valor por cosas que no valen nada. Es vender cosas eternas por cosas temporales. Ese es el síndrome de Esaú. Esaú, pues, cambió su herencia. Él era el primogénito. Pero él cambió su herencia por algo que iba a comer en ese momento y después lo iba a desechar. Cambió su herencia, o sea, no le importó. Y él, porque el mismo Esaú dijo: ¿de qué me vale a mí esa herencia? ¿Para qué me sirve? Desechó la herencia que Dios le había dado. Quiero invitarte a leer en Hebreos 12, versículo 16, dice la palabra de Dios, Hebreos 12, versículo 16 en adelante. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vemos, ¿no?, a cómo acá Esaú desechó lo que Dios le había dado por heredad. Dios le había dado por heredad a Esaú, pero él lo vendió por una sola comida, vendió su primogenitura, lo que Dios le había dado. Profano es alguien que desecha las cosas sagradas, y Esaú desechó lo que Dios le había dado por heredad. Joven, escucha bien, tu virginidad es sagrada. Y cuando tú te entregas a sus caricias o a alguien que no tiene un pacto contigo, estás considerando tu virginidad como algo vulgar, algo profano. Cuando te entregas a esas caricias, estás considerando tu virginidad como algo profano. Tu pacto matrimonial es sagrado. Pero cuando tú te entregas a otra persona, a otro hombre o a otra mujer, y le dices: bueno, no pasa nada, una canita al aire, estás considerando ese pacto matrimonial como vulgar y profano. Estás desechando lo que Dios te ha dado para tu vida. Y ojo, Dios está buscando personas confiables. No busca personas perfectas. Dios busca personas confiables en las que Él pueda confiar. Él no busca personas perfectas. Está buscando gente confiable.
Dice la palabra de Dios en Cantares 2:15. Cantares 2:15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Muchos dirán, yo no he vendido mi viña. Tengo mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, tengo un ministerio, tengo un trabajo. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿la estás cuidando bien? ¿Estás cuidando bien lo que Dios te ha delegado como sacerdote, como cabeza de tu hogar? ¿Esa viña está produciendo los frutos adecuados? Y acá en Cantares nos habla de las pequeñas zorras que echan a perder la viña. ¿Pero por qué las pequeñas zorras? La zorra grande solamente se come el fruto, porque es alta, grande, puede llegar y se come el fruto de la viña, la vid. Pero la pequeña, escucha bien, la pequeña echa a perder el árbol del fruto. ¿Por qué? Porque la pequeña zorra, al no alcanzar, empieza a carcomer el tallo del árbol. Y para poder comer el fruto tiene que echar ese árbol abajo. Y al final, el árbol del fruto se echa a perder. ¿Qué son esas pequeñas zorras en tu vida? Son esas pequeñas cosas que aparentemente sin importancia estás permitiendo que entren a tu corazón, estás permitiendo que entren a tu vida. Esas pequeñas cosas que son contrarias al propósito de Dios. Quizás no estamos en fornicación, pero cuando empezamos a ver escenas sensuales en la televisión, estás dejando entrar esas pequeñas zorras a tu vida. Quizás no estemos o no estés adulterando, pero cuando abrimos nuestro corazón a otra persona que no es tu esposo o esposa y empieces a contarle cosas personales en lugar de contarle eso a tu cónyuge, estás dejando que entren esas pequeñas zorras a tu corazón. Quizás no estés creando una división en tu iglesia, pero esas reuniones de familia los domingos en tu hogar, donde nos ponemos a criticar sobre nuestros líderes, sobre nuestros pastores, sobre nuestras autoridades, son pequeñas zorras que están entrando a tu corazón. Quizás no has abandonado a tu familia, pero cuando te entregas al trabajo en forma desmedida y no tienes tiempo de calidad con tu familia, escúchame bien, son pequeñas zorras que estás dejando que entren a tu corazón. Por eso es tiempo, hermanos, de meditar. Es tiempo de reflexionar y podamos decir como Nabot, mi viña no se vende. Yo no voy a negociar con lo que Dios me ha dado por heredad. No está a la venta. No me interesa. Por más que vengan a ofrecerme el negocio de mi vida, pues mi viña no se vende. Aunque de repente esté pasando necesidad y que yo sepa que eso va a resolver mi vida. Que eso va a permitir pues que yo pueda tener una vida pues holgada. Por eso Dios está buscando personas confiables. No busca personas perfectas, confiables.
que puedan decir, mi viña no se vende. Y que tú en este día puedas decir, mi viña no se vende. Y que podamos ser como Nabot. No era un principal, no era un sacerdote, no era un político, era un simple ciudadano. Aunque en la historia vemos que acabó triste porque murió apedrado, lo apedrearon. Pero él fue firme en sus convicciones, honró a sus padres y a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, amigo, amiga, hermano, hermana, en la fe. Que Dios te bendiga en este día. Amén.